pelotazo va arriba, va larga, Guimazúa, sube Guimaraes, el cabezazo. Celso va a tirar, tiró, ¡golazo! ¡Golazo! Hey, Chel, ¿qué pasó? ¿Cómo vamos? ¿Tanto tiempo? Qué paja, pura vida. Se han movido muchas varas que se han movido de ahí, es por dicha que se han movido, por dicha. Sí. Gracias a Dios. Ha estado ya un cierre de año un poco más optimista para el 2021, ¿verdad? Y con ello también, ¿no? Vamos cerrando un poco la primera temporada con este último podcast de este año, ¿verdad? Donde nos faltaba hablar también de una posición que ha ido sufriendo ciertas variantes e interpretaciones de la misma, también dependiendo del país donde se juegue, ¿verdad? Que es la posición del famoso número 10, del creativo, del playmaker, ¿verdad? El regista, todas estas diferentes nomenclaturas que se le da a esa posición. Y obvio, tenemos hoy para cerrar esta primera temporada un jugador que ha sido compañero tuyo mucho tiempo en selección, que regresó acá a Costa Rica ahora y que está teniendo el impacto que todo el mundo esperaba, no solo a nivel de selección, sino también de su club, y que es Brian, ¿no? Ruiz. Así que él creo que nos va a poder ayudar a entender un poco más todas estas obligaciones del 10 de hoy. Sí, y que ha entrenado, bueno, ha jugado con entrenadores que le han pedido diferentes cosas en esa posición. Ahora él nos va a explicar, pero sí creo que me recuerdo, era Michel Prudhomme, que fue en Bélgica y en Holanda. Y bueno, después nos va a explicar en Inglaterra, pero en Sporting tuvo al Jorge Jesús, sí. Que es, Jorge Jesús. Ajá. Jorge Jesús. Jorge Jesús. Y a ver porque ahí él arrancaba, a veces Brian jugaba creo que de extremo también, pero otras veces les daban la posición esa de 10 y no, va a ser interesante, a ver, porque ese concepto de que ya no hay 10 en el fútbol, ya no hay 10, se ha ido modificando, sobre todo después de que pasan los equipos a 4-3-3, ya la figura del 10 va desapareciendo como que juegue siempre al lado del 8, ¿no? Como siendo más de llegada, si no estoy mal. Sí. Lo que pasa es que ahí, por eso te digo, ahí hay interpretaciones de interpretaciones, porque a veces se puede hacer, si ese 10 tiene un cierto recorrido, ¿verdad? Uno lo puede tirar un poco al costado y que después ya cuando se tenga bola, que se olvide el costado y ya meta diagonal y que empiece a jugar ahí. Claro, cuando se pierde el balón, entonces ahí sí hay que tener todo un reajuste si no le da tiempo de llegar a su zona, ¿verdad? Pero siempre es necesario, si las generaciones tienen, ¿verdad? Siempre es necesario que vos contés con un jugador así. Yo me acuerdo, estaba usted cuando fuimos allá después del Mundial de Corea-Japón, que yo fui a hacer aquella pasantía en Villarreal. Ajá. Y que usted fue con nosotros, ¿no? Con su mamá. Sí. Y fuimos una noche al estadio de Barcelona y era Barcelona, no me acuerdo quién. El Racing de Santander. El Racing de Santander, exacto. Y jugó por ahí, justo por la zona donde nosotros estábamos sentados. Creo que jugó, no me acuerdo si fue Riquelme. Fue Riquelme, sí, fue Riquelme. ¿Verdad? Que jugó así, o sea, que Van Gaal le pedía un poco eso, pero
De ahí, él obviamente con su educación de esa posición en Argentina era toda una cosa diferente. Pero sí, era ese juego, me acuerdo bien, sí, un frío terrible también, sí. Bueno, llamémoslo entonces a Brian, Bueno, amigo, compañero, 2 toques. vamos. ¿Qué dice, Mae? ¿Todo bien, Cel? Profe. Todo vale. Brian, ¿cómo vamos? ¿Qué Bien, ¿cómo hay? están? Todo bien, todo bien. Concentrado. Concentrado, hoy no, el Ministerio de Salud nos permitió concentrar y bueno, nos concentramos hoy. Bueno, buenísimo. Bueno, bien, man. Felicitaciones, Sí, ¿ah? man. Gracias, profe, gracias, Cel. Sí, Profe, sí, ¿dónde man, está? muchas ¿Está felicidades. en Colombia o está en Costa Rica ahorita? No, vine el lunes, después de haber ya arreglado todo. Me quedo estos días y ya el próxima semana, el lunes, ya vuelvo a salir porque el martes ya arrancamos pretemporada ya con algunas pausitas de Navidad y Año Nuevo, pero ya Sí, arrancamos porque el 10 de enero ya hay partido de Copa, así que no se puede perder más tiempo. sí. Vale, Franco, bueno, ya al fin, man. Al fin pudimos ya coordinar ahí bien las horas. Teníamos, bueno, el tema de que nosotros, bueno, con usted estamos cerrando ya la primera temporada de podcast, ma, y bueno, ¿y de qué manera? ¿Va? O sea, y hemos tratado de ir con diversos temas durante todos los episodios, y nos faltaba el tema del 10, güey. Nos faltaba el tema del 10, porque eso es todo un tema a nivel, digamos, social en Costa Rica, de que ya no hay 10, bueno, no hay 10, que no hay sí, 10, y yo le decía, papi, antes hablábamos que es mucho de interpretación y de cómo los entrenadores le piden a uno esa función. Claro, el que más le han pedido en esa función, weón, en nuestro país ha sido usted ya por toda esa carrera súper exitosa allá en Europa. Entonces, comencemos por lo que era esa posición, porque yo la tengo entendida siempre como la que juega a espaldas de los volantes rival, que eso es como, o sea, la imagen del 10 era el mae que no defendía y que nada más que uno se la daba para que le tome y resuelva. sí. Yo creo sobre eso. Bueno, a mí aquí me ha tocado de cierta manera ya ser llamado 10, que hace rato que desapareció el 10 tradicional, profe. Bueno, y Celso. Inclusive yo jugando, o si me he caracterizado como 10, he jugado muchas veces por la banda y lo que hago es meterme al centro dependiendo de los movimientos que el entrenador quiera, en la selección o el mismo equipo en que jugaba, principalmente recuerdo en Sporting, que el entrenador le gustaba mucho que me metiera, pero yo jugaba por izquierda. O sea, yo jugaba un 4-4-1-1 abierto por izquierda. Cuando teníamos la bola le gustaba que me metiera ahí en medio como hacer una función de 10, de creativo, de pasador. Y yo creo que ha desaparecido un poco ese 10 tradicional. Ya no hay un 10 que es el que se queda ahí y no marca y solo crea. Porque ahora todos tenemos que marcar, ¿no, profe? Sí, así es. O sea, sin duda alguna, la dinámica del juego de hoy ya no da pie, ¿verdad? Que ninguno se quede ahí como viendo el juego. A veces también me acuerdo, porque en algún momento de mi carrera también jugué ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que uno hacía era como que encaminaba, digamos, el jugador que uno tenía cerca hacia la gente que estaba atrás de uno. Sí. Pero era una cuestión mucho más casi como de acción individual que de una planificación colectiva defensiva para que después ya pasara algo, ¿verdad? Después de que uno encaminara este jugador ahí. Pero sí, yo creo que sobre todo por el ejemplo que vos has sido para el fútbol de acá y en esa posición, hay algo que también yo quisiera como que nos hablaras un poco, porque cuando vos saliste de acá, joven, muy joven, vos llegás a Bélgica, ¿no? Y en Bélgica ya te toma Michel Prudhomme, ¿cierto?
Primero estuve con un entrenador de Bélgica, se llama George Likens, que fue entrenador de la selección de Bélgica. Ok, El primer año estuve con él. ok. Y ahí vos ya te fueron adaptando también sobre el lado, haciendo lo que vos decías, hacías en el Sporting, que te pedía Jorge Jesús por el lado izquierdo, te lo pedían por el lado derecho y tenías que hacer recorridos larguísimos también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero justamente esa disponibilidad tuya, porque siempre el 10 como era pensado, era, no, yo me muevo nada más aquí en este espacio y de aquí ya no salgo más, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo fue esa adaptación mental tuya para decir, ok, estoy viniendo acá, tengo que ganarme aquí la posibilidad de jugar y si me ponen por aquí, pues juego por aquí y a partir de ahí empiezo a hacer mi juego, porque al final te fue muy bien allá también, ¿no? Sí, bueno, normalmente el 10 antes lo que hacía era moverse que, no sé, unos 40 metros cuadrados, por así decirlo, Por que ahí. era donde el 10 era, defendía hasta cierto punto y lo más era moverse en ese, no ir mucho a los lados, Uh-huh. quedarse en el centro, esperar la bola, como dice Celso, delante de los, o detrás de los volantes defensivos del otro equipo y cerca de los delanteros también. Se utilizaba mucho antes el 4-4-2 en rombo, que era donde el 10 Uh-huh. ahí quedaba detrás de los dos delanteros, entonces le daba más esa facilidad. Lo que pasa es que ya ahora, como usted lo dice, profe, con la dinámica que ha cambiado el fútbol, los recorridos que ya los volantes tienen que hacerlos muy largos y todo, no da para solamente jugar ahí con uno en el medio. Uh-huh. Entonces se ha utilizado mucho el 4-4-2. Cuando yo llegué a 4-4-2 o 4-3-3, pero los dos sistemas prácticamente el 10 no es ya tan específico como antes para mí. Cuando yo llegué a Bélgica, que yo llegué jugando como jugaba ya de 10, por así decirlo, en la liga un poco. El entrenador de allá, primero que todo, no fue el que me llevó, entonces como que me utilizaba a veces por afuera, me utilizaba a veces como de segundo delantero, entonces ahí me costó un poquito ese año. Lo que aprendí ahí, más que a jugar la posición, fue aprender al estilo que les gustaba ellos usar, que era más de uno o dos toques, no tanto el dribbling y eso. Cuando llegó el segundo entrenador, un entrenador noruego, se llamaba... Ah, sí, Ay, sí, yo sé cuál es. Tron No Sollier. le... Ah, entonces, sí, sí, Ajá. Cuando verdad. llegó él jugó un 4-3-3 y me empezó a utilizar por la banda izquierda, como extremo izquierdo. Y a él le Uh-huh. gustaba que, primero mi función defensiva era con lateral, donde lateral fuera, si lateral subía, yo tenía que marcarlo a él, tenía que defender y tenía que defenderlo a él. Pero a la hora de atacar, le gustaba que arrancara de afuera para adentro. Entonces eso me daba la libertad de igualmente Uh-huh. tener un posicionamiento de 10 porque el lateral de nosotros era muy ofensivo. Ujú. Entonces a la hora que el lateral de nosotros subía mucho, a mí me daba esa libertad de jugar ahí en el medio y jugar un poco con el lateral. Si el lateral subía, yo me metía al medio. Si el lateral no subía tanto, yo quedaba más de extremo, más abierto ahí por izquierda, que era donde jugaba en Bélgica. Uh-huh. Y Pero eso ahí, que, ajá, perdón, Pato, dale, pero dale, ahí, Celso. por ejemplo, digamos, porque ahí cambia un poco la cosa, porque cuando usted sale, digamos, del extremo hacia el medio, es otra visión completamente de la cancha o de la decisión de las jugadas a como si usted arrancara ya, digamos, posicionado detrás, Ujú, ¿verdad? Ya, ujú. eso es una de las cosas que más, digo yo, que viene digamos, donde está más la calidad de la decisión, ¿verdad? Que es jugar, porque cuando usted juega atrás de los volantes, usted recibe y sabe más o menos qué es girar y poner a jugar al delantero o lo que fuera, pero en esa posición ya es una toma de decisión con si el extremo pasa y si jala al lateral, entonces ya ahí sí penetra usted con bola para tomar el remate o la decisión usted, o decide, o sea, ya que le vienen o sea, usted como que ya ahí puede ya apoyarse más con el juego de cara a la gente que viene de frente. Ujú. Mientras que con el otro juego, digamos que al final, digamos, la decisión es más suya, por así decirlo, en el juego 10. Sí, a ver, es que a lo que hablamos ahorita, el juego 10 es más de estar ahí, esperar la bola un poco para arrancar para el frente.
En cambio, yo siento que jugando de extremo, metiéndome ahí, primero voy a confundir al lateral. Si me sé mover bien, voy a confundir al lateral. El lateral no va a saber si llegar conmigo ahí, para mí, no va a saber si llegar conmigo ahí o dárselo al volante. Y si ese movimiento es bien coordinado con el lateral, voy a tener la posibilidad de recibir solo y girar, si el lateral no sabe salir, y ahí arrancar de frente, que era lo que en ese momento yo recuerdo que el entrenador nos decía. Intente confundir el lateral para que siempre me reciba la bola de frente y ahí arrancar. Entonces, yo siento que ahí fue donde empecé como a jugar esa posición, porque después de ahí, cuando me fui para Twente, igualmente jugaba extremo, pero con Steve McLaren, que fue el entrenador del Twente. Ah, bueno, antes de eso Ujú, estuve también con Michel Prudhomme, sí, profe, ahí en ujú, Bélgica, que fue el tercer año, que él igualmente jugaba 4-3-3. Igualmente, él me utilizaba en dos posiciones. Él jugaba un 4-3-3 en el cual me usaba abierto o a veces jugaba con dos en el medio y me dejaba a mí más libertad de jugar un poco más adelantado. Un poco ujú. parecido al 10 ahí, Ya. como con dos ochos, por así decirlo, un 8 y un Ujú, 10, podemos ujú. llamarlo. Sí, solo que ahí digamos, dentro de esa evolución, ¿verdad? Es decir, ese brinco de tu arranque acá con Alajuela, el salto a Bélgica con esas adaptaciones que vos fuiste aprendiendo a tener y que hacer en tu juego, inmediatamente ya se da lo de Holanda, lo de Twente, como bien lo decís, jugando ellos en la escuela tradicional holandesa con el 4-3-3, pero donde ahí ya empezás una producción también enorme de goleo, ¿no? Ujú. Y eso, claro, a los entrenadores de esto, siempre andamos como viendo estas situaciones porque cuando uno juega con los extremos acá, siempre abiertos, etcétera, prácticamente son surtidores para el 9 o para un posible 10 que juegue atrás del 9 si estás en el 4-2-3-1 o lo que fuera. Ujú. Pero, ¿cómo fue esa posibilidad de que vos, dentro de ese esquema, ¿verdad? Ese 4-3-3 bien holandés, tuvieras tantas incursiones y tanto gol en esa época? Sí, tuve la ventaja, bueno, uno de que la media cancha que tenía el Twente era muy buena, o sea, eran jugadores que teníamos un recuperador, Wout Brama, que muy bueno para recuperar la bola y entregarla. Después teníamos a dos holandeses, a Theo Jensen y Kenneth Pérez, que manejaba muy bien el medio campo. Entonces no tuvimos problemas de medio campo. Entonces, por así decirlo, nunca fue una opción para Steve, para el profesor Steve, de jugar ahí. Yo empecé jugando por izquierda y Miroslav Slov, un jugador que estaba de préstamo, que era el Chelsea, empezaba Ah, el jugando que por derecha. ganó el Puskás, él. Él ganó el Ese Puskás, sí, ¿no? ajá, sí, Ujú. un golazo que metió fuera del área. Sí. Jugaba por derecha, entonces jugábamos buscando central para en Cufo, que era el delantero del Twente. Lo que Ujú. pasó fue que hubo un partido en el que no nos estaba saliendo una de las cosas y en el partido le dijo, cambien de lado. Cambiamos de lado y metimos, o sea, creamos más chances y yo metí como, creo que fue 2 goles y a partir de ahí nunca más nos cambió. Teníamos la ventaja de que a jugar pierna cambiada, claramente el juego de venir por dentro, teniendo a dos pasadores muy buenos en el medio campo, en Cufo que se movía muy bien y apoyaba muy bien, distraía mucho las marcas, él y yo empezamos a quedar con más posibilidades de marcar. Y Ya. aparte, Ujú. yo cuando empecé a jugar con derecha, tenía un lateral que igualmente subía mucho y tenía un centro muy bueno. Entonces, cuando él recibía la bola, prácticamente era el 10 de nosotros, o el Kenneth Pérez en ese momento, que llegaba a apoyar y yo ya estaba en el área. Ok. Entonces, Ujú. no sé, empecé, usted sabe cómo es el fútbol, profe, cuando usted agarra confianza con el gol o con el juego, Ujú. todo le sale y empezó a salirme todo, entonces yo quería estar siempre en el área y hacía movimientos a la espalda de Encufo cuando él se llevaba la marca y me empezó a quedar las jugadas y de ahí empezamos a Ujú. ganar y yo crecí en confianza tanto que en serio llegué a marcar 10 partidos seguidos en una liga que es muy Ujú. competitiva, jugando en Uf, esa Sí, 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 posición. me acuerdo. claro, Mae, flaco, claro. y digamos, el hecho de que esa liga sea tan, o sea, que sea 4-3-3 contra 4-3-3, Sí, sí, sí. digamos, yo digo que tiene que también, eso tiene que ayudar a potenciar, digamos, el talento que uno tenga en X o Y, digamos, fortaleza que uno pueda tener, porque yo creo que además
fue como creo, calcó muy bien la progresión suya en Europa junto con, digamos, la madurez futbolística, con lo que quería el entrenador, cómo es la liga, y después entrar en confianza, y claro, ahí, Sí, se porque juntó todo. se contó todo, ¿verdad? Esa gente dejaba, bueno, sigue dejando, ¿no? Sigue jugando en su segunda etapa en PSV, bueno, ya nos va a contar, Sí, sí, sí. pero sigue igual, Para, ¿no? para mí, profe, y Celso, no, bueno, el profe digo porque obviamente él tiene más experiencia en lo que es dirigir y escuelas y todo, pero la escuela holandesa es de las mejores que yo he visto. O sea, la forma de entrenar ellos y la forma de jugar, como usted lo dice, es el 4-3-3, me parece que se la saben de memoria. Y después que yo estuve en PSV con Felipe Coco, el entrenador, se actualizan, o sea, tienen movimientos diferentes. Obviamente el fútbol va avanzando muy rápido y hay que sí, estarse actualizando porque si no se queda uno con años atrás y le sobrepasan. Pero el manejo del sistema 4-3-3 a mí me parece espectacular. O sea, muy buen pase, apoyarse muchas veces de primera intención para abrir los laterales, para que los extremos vengan adentro. A mí me sirvió mucho y me gustó mucho, y en Holanda yo creo que ahí fue donde terminé de formarme profesionalmente en mi mejor nivel. Claro, porque después de ahí, ¿verdad? Ya pegas el salto, digamos, que todo futbolista está esperando a otra liga mucho mayor como fue Inglaterra, ¿no? ¿Sentiste algún cambio, o sea, con respecto a estas cosas que vos ibas aprendiendo dentro de esa posición? ¿Y qué te pedía el fútbol inglés para rápidamente adaptarte y jugar? Obviamente lo que pasó en Inglaterra, yo lo disfruté mucho. Fueron 3 años y medio que jugué ahí, que para mí es la mejor liga del mundo. No tuve la oportunidad de jugar en España, por ejemplo, que sí me hubiera gustado, pues para compararlos, pero con respecto a arbitraje, a que los jugadores se dedican a jugar, a que uno juega contra los mejores jugadores del mundo, a mí me encantó la Premier League. Siento que fui a un equipo que no era el estilo de mis condiciones, que al final yo tomé la decisión porque el entrenador que estaba, o que en ese momento era Martin Jol, que era el entrenador del Ajax cuando yo estaba en el Twente. Entonces él fue el que me llevó y sabía cómo él jugaba y todo. ¿Qué pasa con él? Que él me dice, aquí vamos a tener que jugar, Ryan, 4-4-2 o 4-4-1-1, porque al inglés no le gusta el 4-3-3. O sea, me dijo, yo no puedo jugar aquí 4-3-3, me matan. En aquel momento, ¿verdad? Claro, ahora estamos hablando del 2010, sí. Sí, en ese momento, Martin Jol me decía eso. Entonces, él quería utilizarme por derecha, que era donde normalmente jugaba en el Twente, pero en un sistema diferente, un sistema de 2 contenciones fijos, casi que prácticamente un 9 ahí con un segundo 9, por así decirlo, muy alrededor, no tanto 10, sino más de área también, que creaba menos. Y no sé, a mí me costó un poco la Premier al principio. Creo que tuve mis momentos buenos, tengo que decirlo, pero con respecto a la parte táctica, en ese momento me costó. Y aparte era un equipo que si no ascendía estaba todo bien. Y yo llegaba de un equipo ganador, con Twente ganamos 4 cosas en 2 años, la Supercopa 2 veces, la Liga y la Copa. Entonces yo llegué ahí pensando en que Fulham podía ahí estar ahí arriba, y los jugadores perdían 2, 3 partidos y era nada. Y yo, ¿qué pasa? Y para mí fue conocer que en Inglaterra hay, no sé, 5 o 6 equipos que pelean por el campeonato y los demás es para no descender. Y me di cuenta de eso con un año de estar ahí, un poco tarde, por así decirlo. Entonces, a mí me costó un poco eso. Ya. Pero ahí fue donde estuviste con Berbatov, ¿estuviste, verdad? Sí, eso fue, No, pero eso fue el después, segundo año. el segundo año. Que Sí, porque sí, Ajá. te había escuchado, no, que te había leído una vez que vos dijiste que nunca, que era dentro de los jugadores que más te había impresionado técnicamente, ¿no? Totalmente, y lo mantengo hasta ahora, profe, porque un control no fallaba. O sea, una definición cuando le quedaba sin ningún problema la ponía ahí, un pase no fallaba. O sea, definitivamente que un jugador, Sí. un No, jugador es que me de primer acuerdo de nivel. él.
claro, me acuerdo de él porque en la India nos tocó jugar contra él, ¿no? Él fue a jugar el segundo año él llegó a jugar a un equipo allá. Y claro, ya llegó, ya un poco mayor, ¿no? Sí. Pero su radio de acción era muy poco, etcétera. Pero cuando le daba la pelota a él y el tipo agarraba la pelota y hacía un giro, se sacaba uno en un espacio corto, después hacía un pase de 30 metros y uno decía, ¡guau! Este sí es... Jugar diferente. Sí, sí, sí. Ese es bueno. Sí, y yo me acuerdo que el auxiliar mío, ¿verdad? Me decía, pero Guiba, este no se mueve mucho, entonces no se mueve mucho, podemos hacer esto. Le digo, no, déjeme a uno cerquita de él ahí porque no podrá moverse mucho, pero lo que hace lo hace muy bien y nos puede meter un pase de gol aquí terrible, ¿no? Porque sí. Y tenía hacía un pase de gol, pero también hacía un pique corto al espacio y se movía muy bien también. Muy potente, sí, muy potente en esos espacios cortos, sí, correcto. Pero bueno, eso que dice de la Premier, que jeta, uno ve la Premier ahora y ve a todo el mundo saliendo jugando de atrás y 4-3-3 y todo estaba... Ha cambiado mucho. Sí, ustedes estaban ahora aquí hablando y yo justo antes estaba jugando el Leeds contra el West Ham. Sí, 2-1 ganó el West Ham, ¿no? 2-1 ganó. Y era lo de siempre, o sea, la dinámica, ¿verdad? Colectiva y la intensidad individual, porque ahí hay dos términos que acá me parece que a veces se confunden aquí en Costa Rica, ¿no? Que es, para mí, dinámica es cuando hay una dinámica colectiva de juego, y eso que ustedes que han estado en Europa mucho tiempo, conocen muy bien, o sea, hay toda una dinámica colectiva que hay y que se da una fluidez de juego y que se ve un juego siempre rápido, ¿no? Profe, solo una pregunta. Ajá. Cuando hablamos de dinámica de dinámica colectiva, usted lo que quiere decir es que la bola se mueve rápido, que los jugadores se están moviendo rápido, dando opción a los otros jugadores, ¿cierto? Claro, o sea, hay una sincronización, o lo que vos decías de Holanda, ¿no? Es decir, ya es una escuela totalmente asentada y entonces casi siempre las referencias de pase ya están totalmente aquí. Entonces no hay grandes pausas, ¿verdad? En las elecciones de los jugadores para hacer el pase. Además de que el pase va, ¡pum!, ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Sí. Pase inglés. Claro. Y el otro es la intensidad. O sea, la intensidad es una cosa más individual. Es el uno contra uno, los duelos y estas situaciones, ¿no? Sí. Pero eso cada vez y ahora que estaba viendo este otro partido de Leeds y West Ham, o sea, es impresionante, ¿no? Es impresionante. Sí. Cómo eso ha ido cambiando. Sí, además aparte de eso, la fortaleza física de los jugadores ahora también. En Inglaterra se nota mucho. Sí. Y ustedes siendo parte de todo este cambio, ¿verdad? De ahí después, bueno, y antes de eso, Brian, porque cuando vos pasaste al Sporting, ¿fue antes o después de Brasil 2014? No, yo a mí me faltaba un año para terminar el contrato con Fulham, pero Fulham tenía una opción de renovarme si ellos querían. Entonces, cuando yo me voy a préstamo al PSV, faltando medio año, me juego un PSV medio año ahí antes del Mundial. Ahí fue antes del Mundial 2014 que lo que pasó fue que Martin Jol no le estaba yendo bien y lo despidieron y vino otro entrenador que me dijo, Brian, su estilo no es el que yo voy a usar, voy a jugar mucha pelota larga, estamos en problemas de descenso, tenemos que salvarnos sea como sea. Entonces me dijo, busque equipo mejor para que agarre, por dicho el entrenador fue muy honesto conmigo y me dijo que buscar equipo para que agarrara ritmo para el Mundial. Entonces fue el PSV, jugué 6 meses con Philippe Cocu como entrenador, que aprendí mucho de él también. Y después del Mundial, me fue bien en el Mundial, yo esperaba irme, pero Fulham descendió, pero Fulham dijo, no, aquí se queda. Claro. Que se quede, necesitamos que se quede. Y yo igual no queriéndome quedar, me tocó quedarme, entonces jugué un año en la Championship, y después de ese año que ya quedé libre, me fui para Sporting. Ya fuiste allá. Sí, cambia mucho, Franco, cambió mucho de una a otra.
Para ser sincero, Sporting fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque llegué a un equipo... No, me refiero a Premier Championship, por lo menos ese... Mae, o sea, no cambia mucho, siento que no. Obviamente la calidad de los jugadores creo que es lo que cambia, pero por lo demás, no. ¿Por qué? Porque la misma intensidad, los mismos árbitros que van a jugar, en los estadios igualmente llenos al 100%. Lo único es que claramente en la Premier están los mejores jugadores. O sea, en la Premier solo están los jugadores de selección. Para estar ahí se tienen que tener el 75% de los últimos 2 años en selección en la Premier. Entonces yo creo que eso es lo que cambia, la calidad, pero la intensidad es la misma. Sí habían equipos, a ver, podemos decir que tal vez el 50% de los equipos sí les gustaba mucho bola larga y era ir a chocar y jugar la segunda bola. En la Championship sí se da mucho el roce, más el roce físico que en la Premier League. Pero yo creo que va más por el hecho de que en la Premier League dice están los mejores los jugadores que técnicamente son mejores. Sí, porque la pregunta mía era sobre todo porque si fue antes o después del Mundial de Brasil, porque justamente en el Mundial de Brasil, por X o Y situación, se vuelve a tomar prácticamente tu posición y la del mismo Bolaños, ¿verdad? Haciendo esos extremos que se cierran, que juegan y que ya en otras, digamos, sobre todo en la selección del 2002, lo hacíamos mucho también. Y esa situación que vos hablabas al comienzo de algo que es estos movimientos de ustedes abriendo del costado, ¿verdad? O sea, del costado para adentro, y este movimiento que llaman los movimientos de los espacios medios, ¿verdad? Es decir, del vértice del área pequeña al vértice del área grande, ¿verdad? Estos espacios hoy día, cuando son aprovechados, muy bien aprovechados en esas características de esos extremos que antes no se daba, ha estado marcando toda una tendencia, ¿verdad? Y que vos eso en el Mundial de Brasil con Bolaños lo manejaron estupendamente bien, ¿verdad? Sí. Y que era una variante del 10, al final de cuentas era una variante del 10. ¿No? Pero ¿quién hacía esa variante o esa posición con usted en 2002? ¿Era Ronald Gómez? Era Ronald, era Rolando Fonseca. Bryce. Bryce, era, sí, sobre todos estos. Bala, Rolando Fonseca, Bryce, a veces Hernán, pero Hernán era más extremo. Hernán era más para el frente, sí. Pero lo que pasa es que la diferencia también es que en esa sí tenía un 10, por así decirlo, o Wilmer o Centeno, que todavía eran 10-10. Claro, lo que pasa es que ahí nosotros usamos un poco lo que Celso hizo con ustedes en el 2014, o sea, era un segundo volante central que se despegaba de atrás y acompañaba el juego. Y en ese mundial, claro. Nosotros también hicimos algunas veces que pusimos a Wilmer a jugar como un falso extremo y pateé, para que cuando tuviéramos la pelota pudiéramos se agruparan en el medio. Nos agrupáramos y tuviéramos mucho más posición de balón, ¿verdad? Y tenían a Mauro Solís. Y teníamos a Mauricio que era el balance. Y eso, jugando contra equipos muy dinámicos, como era Turquía, Brasil y también China, dentro de todo China, nos salió muy bien. Y cuando yo vi a ustedes haciendo eso en el 2014, a mí, por ejemplo, es lo que yo veo más dentro de las características de los jugadores de Costa Rica, porque siguen saliendo mucho de estas características, ¿verdad? Es decir, no el 10 tradicional, estamos claros, pero un Randall Leal, un Marín y otros, ¿verdad? Que uno los ve y uno dice, mira, siguen saliendo esos jugadores. Claro, los de tu talla ya es un hecho que no sé, y eso, vos ahora que estás regresado al fútbol nacional, podés decir con mucho más criterio qué es lo que estás viendo dentro de esa dinámica.
Lo que sí siento, por ejemplo, yo creo que Jimmy Marín, por hablar de nombres, y Randall Leal sí tienen esa función o ese mismo, o ese parecido a lo que puedo hacer yo, lo que venía haciendo en la selección. Lo que siento que les falta a ellos es que no tienen tanto pase-gol. O sea, siento Mm, como que ellos hacen bien la función, pero se equivocan mucho en el último pase. Y que ujú, es algo que tal ujú. vez en estos momentos no veo que haya un jugador como que tenga eso, como que haya un jugador que haga 5 pases a profundidad ahí a gol en un partido. Se ve poco eso, siento que eso sí es algo que hay que ir buscando, mejorando. Ahorita en Costa Rica, en lo que yo he visto del torneo, eh, lo veo muy poco, o sea, lo veo muy poco. Por ejemplo, del que más veo que hace esos pases ahí y que juega más retrasado es Alex López, que a mí me encanta Ujú. porque tiene una salida muy clara, se sabe el juego muy bien, al haberlo retrasado ahí, creo que le ha funcionado muy bien a él también para que me dé más libertad a mí de moverme ahí al frente y buscar esos espacios para intentar hacer un poco la función de un 10 que a la hora de defender nos agrupamos más un poquito los dos en el medio y defendemos ahí. Pero sinceramente siento que eso es lo que le ha faltado un poco al jugador en esa posición, profe, que tenga más ese pase-gol. Bueno, y ahí está un poco la búsqueda de la gente que trabaja acá y de la gente que trabaja en selecciones menores y todo esto, ¿verdad? Porque sí es una característica que en los lugares que yo he estado, o sea, la producción de jugadores con esas características que son esos extremos, medias puntas, ¿verdad? Aquí sigue, porque por ejemplo en Colombia vos, uno está ahí y uno ve, o sea, son, y todos los equipos lo tienen, extremos, ¿verdad? Una bala, Rapidísimos, sí, rapidísimos, rapidísimos. ¿verdad? Sí, sí, Y sí. muy buenos en el uno contra uno. Pero ese tipo de jugador así, no lo encontrás tanto allá y eso me llama mucho la atención. Mientras que en tu experiencia allá que estuviste en Brasil, viste también una cantidad increíble de diferentes características de jugadores, ¿no? Sí, 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 sí. Y el No, brasileños, ahí y en Portugal, weón. Portugal también, yo creo que tuvo la experiencia de estar Por supuesto. ¿cómo se llama? Eh, con Jorge, ¿no? Con por Jorge eso Jesús. sí, sí, Ajá. sí, sí, sí. Y que también, creo que también ¿no? Le abrió todavía mucho más los ojos en cuanto, porque hemos hablado entre usted y yo y que usted ha dicho que de los mejores que ha tenido, se mae. El mejor. O sea, es que para mí ha sido el mejor entrenador tácticamente. Profe, usted lo tengo entre los 3 primeros, profe. No, pero hablando de Jorge Jesús, en serio, el mejor. Y sí me abrió la mente de muchas cosas. O sea, yo llegué ahí eso fue en el 2016. O sea, ya yo tenía 31 años. Y para mí fue conocer cosas nuevas también que no conocía. Aparte, a mí yo tuve algo muy importante, no muy importante, voy a decir algo que me gustó mucho, que fue que yo jugué con Bruno Fernández, que ahora está en el Manchester United, le está yendo Ujú, muy bien, y ujú. definitivamente que estando ahí Bruno era un jugador diferente. O sea, yo creo que es el mejor jugador que he conocido de moverse en tiempo y espacio. Él sabía exactamente dónde moverse para que la bola, aunque no fuera con él en el primer pase, cuando llegaba con el delantero, él llegaba exactamente a apoyarle. Entonces se jalaba la marca y cuando usted lo veía, ¡pum!, llegaba la bola. Igual esos movimientos los hace con el Manchester ahora. Entonces yo creo que tener la oportunidad de jugar con jugadores que son así, que son diferentes, porque uno decía, pucha, ¿cómo hace? Siempre llega en el momento justo, o sea, siempre. O Ujú. llegaba a apoyarse y apoyaba bien. Y después llegaba siempre en el momento justo, aparte tiene un muy buen remate de media distancia y aprovechaba ese movimiento que siempre hacía para que tuviera ese segundo para poder acomodarse la bola y rematar. Obviamente también yo creo que Jorge Jesús le ayudó a él a terminar de formarse, pero esos movimientos, hizo un movimiento como entre 8 y 10 porque él defiende bien y llega muy bien a esa posición de Sí, lo que segunda llamamos un volante. 10. O sea que Pero, después de haber, o sea, es que me parece muy interesante acá también esto porque al haber trabajado vos con Jorge Jesús, para ti no fue ninguna sorpresa lo que él pudo desarrollar en Flamengo.
siendo No, campeón de para nada. Libertadores, ¿verdad? Para nada, es Ajá. más, mi esposa le gusta mucho analizar, antes no le gustaba el fútbol, ahora es impresionante lo que le gusta analizar y pregunta y vemos todos. Y lo analizamos y ella me decía, es que él va a triunfar, él le va a ir bien en Brasil, porque es diferente. Con todo respeto al técnico brasileño, siento que la parte táctica no la trabajan tanto. Y yo sabía, o sabíamos con las ideas que él iba a venir, que era algo que yo no había visto en Brasil. Ujú, Entonces no me sorprendió ujú. para nada lo que hizo. O sea, la ganó todo. Creo que tuvo como Sí. 30 partidos invictos. Perdió como un partido al principio, después no perdió como en 30 partidos. Ganar la Copa Libertadores contra el River. Después Ujú. de que empezar Sí, sí, perdiendo, me sí. parece que empezaron perdiendo y todo. O sea, Sí. impresionante lo que consiguió ellos. Inclusive en el Mundial de Clubes quedaron segundos perdiendo contra el Liverpool en su mejor momento de Liverpool y en tiempos extra. Ujú, ujú, Yo creo que ujú. habla muy bien del trabajo que él hizo ahí y el Ah, ya, conocimiento Sí. que ya, tiene. ya es un tema que ya, bueno, papi y yo ya hemos hablado muchas veces, pero es lo importante que es irse a Europa para toparse con ese tipo de jugadores, para toparse con ese tipo de entrenadores, que al Ujú, final a ujú. uno le dan, es una inversión, de verdad que es una inversión de uno como futbolista y después a posterior de lo que uno quiere hacer, porque le abre a uno un montón de puertas y dimensiones, ve muchas maneras de interpretar posiciones, sistemas, de culturas, entonces, claro, al final, toda esa riqueza, digamos, de la trayectoria de cada uno se plasma en que en que haya una mejoría, evidentemente, cultural o futbolística o lo que fuera, en el país donde uno está. O sea, al final, esa riqueza de conceptos y eso, uno va, en este caso, nosotros a la selección y puede, digamos, que poner todos esos conceptos a servicio Ujú, de la ujú, selección ujú. y el progreso, o sea, de la sele, que yo creo que al final a veces no queda muy claro, pero de verdad que esa inversión a temprana edad de Europa, man, después uno se da cuenta y dice, mira, yo jugué con ese mae, y verdad que sí, era así, él hacía esto y se le van a uno pegando cosas. Sí, 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 mucho, mucho. Y uno va agarrando cosas de todos los entrenadores. Y yo con todos los entrenadores he aprendido cosas nuevas. O sea, creo que cada entrenador tiene su cosita muy personal de él que lo caracteriza y que es diferente a la de todos los demás. Y para mí, profe, bueno, y Celso, con los años yo me he dado cuenta que el fútbol, por más de que se sabe que son 11 contra 11 y tiene su lógica en ciertas cosas, es un mundo de cosas, es un mundo estratégico de situaciones impresionantes que va desde que un jugador, si puede enganchar bien para adentro o si no puede enganchar para adentro, ahí va a depender muchas veces hasta una formación. Entonces, Así yo soy es. loco por la parte táctica y a mí me encanta eso y bueno, inclusive aquí con el profesor Carevic, que también tiene buenos conceptos tácticos, hablamos bastante y a mí me gusta mucho eso. Vos estás haciendo el curso como Celso y otros están haciendo ahí también, Brian. Yo el curso de entrenador ya terminé la parte teórica, lo estoy haciendo con ATFA y bueno, tengo que ir una semana a Argentina a hacer la Ujú, práctica. Inclusive iba a ir cuando estaba en Brasil, pero empezó lo de la pandemia y ya no se pudo viajar, entonces estoy ahí en pausa para ir a hacer la parte práctica, pero ya la parte teórica la terminé. Ahora estando aquí en la liga y por así decirlo, con un poco más de tiempo, ya cuando uno está en casa y tiene un poquito más de ujú, facilidades, también voy a hacer un máster de MBA, no sé si lo conocen, un máster en Brasil, perdón, en Barcelona, que ujú. con contacto de Agustín me invitó a participar y seguramente voy a estarlo haciendo en los próximos 8 meses, que me Buenísimo, parece muy, muy, muy interesante también. Fantástico, eso es buenísimo. buenísimo, buenísimo. Sí, 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 sí. Brian, no queremos quitarte mucho tiempo más porque además ya que juegan sábado o domingo. Jugamos mañana. Es que nosotros ya prácticamente teníamos Mañana. definido, sí, Ah, 48 horas después del primer partido. ya. Bueno, Ah, este, muchísimas gracias, Brian, por la participación. Como Celso dijo, ya cerramos la primera temporada acá contigo y con broche de oro, por supuesto.
felicitarte por esa carrera tan impresionante que has tenido y por tu decisión de venir en este tiempo para acá, para seguir contagiando a la gente de fútbol de acá de Costa Rica, y muchos éxitos en lo que venga ahora, para tu equipo, para ti y para toda tu proyección profesional, ¿verdad? No, gracias, profe Celso, por invitarme. Muchos éxitos a ustedes. Bueno, profe, ahora que va para Colombia, que le siga yendo igual de bien como le fue en su última presentación allá. Muchas Celso gracias. igual. Ojalá podernos ver pronto. Ahí vamos a ver eso y nada, que dicha que me invitaron y que pudimos pues hablar un ratito. A mí me encanta hablar de fútbol, profe Celso. Buenísimo. No, muchas gracias. La idea de este podcast era de información que se pueda obtener de 3 puntos de vista diferentes. Bueno, en este caso, digamos, jugadores y entrenador, pero hemos tenido otro tipo de invitados también. Y el propósito es ese, inculcar y tratar de dar un poco de lo mucho que nos ha dado el fútbol a nosotros y dar eso. Más bien, nosotros súper contentos de que haya aceptado aquí con nosotros. Al fin ya pudimos y no, el mejor de los éxitos. Cuando salga esto ya sabremos el resultado, así que espero que salga todo bien, man. Que haya sido positivo. Claro que sí. Saludos bueno, a la gracias. familia, Brian, igualmente. Gracias, profe. Nos hablamos. Un abrazo. Chao, gracias. Por ahí, flaco. Un abrazo, man. Bueno, Efa, entonces, con esto cerramos una temporada, la verdad, esta idea surge del confinamiento. Ya lo habíamos hablado en el primer podcast también, pero bueno, ahora ya más o menos como para cerrar, esto fue algo que se nos ocurrió durante el confinamiento y que yo creo que ha sido muy interesante. Hemos hablado con todo tipo de personas en el podcast, que yo creo que ha estado bastante bien. Estamos esperando que arranquemos la segunda temporada, a ver cuándo arrancamos, pero para mí ha sido una experiencia lindísima y de mucha riqueza, de un montón de cosas, de conceptos, de experiencias. Y estuvo bueno, estuvo pega la idea. Sí, la verdad es que sí. O sea, todos los que han participado, además hay que agradecerles porque han estado súper abiertos, ¿verdad? A manifestar cosas, ¿verdad? A decir cosas. Y esto es muy difícil, y uno lo sabe, que se abran tanto, ¿verdad? Por otras vías, ¿verdad? Pero como somos de los mismos, entonces, y jugamos con la misma camiseta, entonces eso ayuda un poco, ¿verdad? Y aliviana que la conversación sea así mucho más suelta y distendida. Uh-huh. Y nada, pues ahora a terminar el año como debe ser, y ya estaremos pensando en el 2021, cuándo lo reiniciamos o no, ya que primero hay que esperar cómo arranca la temporada ya en Colombia, cómo cierran esa primera etapa ustedes ahí, que van de líderes y que ojalá sigan por ese camino. Y a toda la gente que ha ido acompañando a los podcasts, que cuando yo salí acá a la sabana a caminar, ¿cuándo sale el otro? ¿A quién va a invitar? Y esto, qué buena nota esto. Y que estén ahí esperando, porque el 2021 en algún momento lo reiniciamos con todo. Así es, y como usted dice, feliz Navidad, feliz año, y que todo salga bien, Dios quiera, mucha salud, y nada más, hasta el 2021. Bueno, bola al centro. Bola al centro. Okay. Bueno, Chel, que estén bien. Chao. Nos vemos. Chao. Un abrazo. Chao. Dios. Chao.